Hola, hola, bienvenidos a un día más en este podcast. Otra vez tengo un invitado especial. Yo creo que ya El no me mismo de digas invitado, siempre. más bien ya Pues, invítame pues es que permanentemente. yo no lo quiero invitar, pero se aferra a Me seguir aferro, saliendo. soy aferrado. No te creas, pero bueno. Bienvenido, Gustavo, Gracias, a gracias. tu podcast. Ay, caray, ya lo estoy pegando aquí a la mesa. El Perdón. día de hoy quiero platicar de un tema bastante común en México. Bueno, en todos lados, en Estados Unidos también ha pasado mucho. Pero es un tema que por más que se hable, que por más que se diga, que por más que se aconseje, la gente sigue cayendo en ese esquema. Y este esquema es el esquema Ponzi. Hoy quiero platicar un poco de eso, de qué es, cómo puedes escapar de él, cómo puedes darte cuenta que es eso. Y primero quiero comenzar con el nombre de por qué se llama así, ¿no? Digo, la ¿Sabes? manera de cómo escapar de él es nunca entrando, de entrada. Bueno, pero ¿cómo lo identificas? Hay mucha gente que no sabe, Obvio, obvio. ¿no? Y aparte caes en una manipulación Es que es eso, ¿no? Justamente de que es muy te lavan el atractivo, cerebro. es muy atractivo, es dinero fácil, es inversión segura, entre comillas, rendimientos muy por encima del mercado. O sea, la realidad es que es atractivo, eso sí. Eh, bueno, la realidad es que es un fraude, punto. ¿No? Y es un fraude atractivo y es un fraude que todos los años ocurre con diferentes empresas que nacen y otras que cierran, porque al final de cuentas es un Y que no esquema que es de ahorita. O sea, esto tiene no, tiene más de muchísimo 100 tiempo. años, más de 100 Ajá. años. El nombre es por Carlo Ponzi, Así que es es. un estafador italiano que estafó a muchísima gente en Estados Unidos y de ahí se quedó el nombre, ¿no? A ver, algo Pero importante no es viene de que, ahí, viene de mucho antes. pero mira, es interesante esto, o sea, Carlo Ponzi, ¿no? Este estafador italiano, crea este modelo de inversión en los años 20 en Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando en los años 20 en Estados Unidos? Había previo a la Gran Depresión, obviamente, había una fiebre por invertir en la bolsa o por ¿Por invertir qué? en instrumentos. Al final de cuentas, Estados Unidos es un país que ha estado adelantado siempre a su época y en los años 20 había gente que literal con nula educación financiera crecía y sabía y decidía que tenía que estar invirtiendo en instrumentos financieros constantemente. Y gente que perdió todo por invertir justamente en instrumentos que muchos de ellos eran esquemas Ponzi, muchos de ellos eran bonos basura. Esquemas Hubo un crack en la piramidales. bolsa tremendo, justamente con eso. En ese momento comienza la Gran Depresión en Estados Unidos. Pero este tipo, Carlo Ponzi, se aprovecha de esa fiebre, se aprovecha de ese momento. Y es un momento muy similar, Mar, al que estamos viviendo hoy, ¿no? En donde de pronto llegan las fintech o llegan las redes sociales y llega la promoción masiva en estas redes y de pronto estas empresas tienen acceso a muchísimas personas, a un mercado ilimitado de personas, en donde llegan y les dicen, oye, pues invierte conmigo y te vas a llevar un 8, 10, 12, 15% mensual, ¿no? Y obviamente, pues ¿qué pasa? Pues que muchísimas personas caen en esa trampa, ¿no? Pero no creo que venga desde las fintech. Creo que No, viene no, no, de no es de las empresas fintech. más informales, Sí, no a ver, una esto ha fintech. pasado toda la vida, Ajá. ojo, pero hoy, no por las fintech, sino por el momento en el que estamos viviendo, en donde toda la comunicación de una empresa y la promoción puede ser vía marketing digital, vía redes sociales. Hoy promocionarte como empresa es más barato que antes, es más fácil que antes, ¿no? Pues entre Entonces, comillas, ¿no? Porque ya también el nivel de competencia que hay, pues... bueno, que hay La muchísima información oferta, está al alcance del usuario, claro. pero todo tipo de información, sea buena, sea mala, sea verídica, o sea... Totalmente. ¿No? Pero una empresa con un presupuesto Sí. decente, ni siquiera un gran presupuesto, puede llegar a muchísimas personas.
Y si trae una comunicación o un speech tan sexy como decir vas a ganar un 10% mensual, mucha gente va a caer. Claro. ¿No? Entonces, a ver, pero como bien lo dices, no es algo nuevo, es algo que tiene 100 años existiendo. A ver, ¿qué o cómo definirías lo que es el esquema piramidal? Porque mucha gente sabe, digo, el esquema Ponzi, perdón. Mucha gente sabe, lo ha escuchado y todo, pero a ver, ¿qué es? Bueno, a ver, ¿No? pero lo dijiste bien. O sea, el esquema Ponzi es una especie de pirámide. Viene de los esquemas piramidales. Simplemente, a ver, un esquema piramidal también está muy satanizado. Sí entiendo que hay muchísimos fraudes que se hacen con esquemas piramidales, como el Ponzi, pero no necesariamente todo es fraude en un esquema piramidal, ¿ok? Partiendo de eso, de estos esquemas piramidales, llega el esquema Ponzi, ¿no? Y básicamente los esquemas Ponzi son esquemas de inversión en donde se ofrece un rendimiento por arriba del mercado, sumamente atractivo, y en donde la promesa es invierte aquí y con tu inversión yo voy a hacer que tu inversión, que tu dinero que estás invirtiendo en mi empresa, produzca y con esa productividad te pague a ti rendimientos que no puedes creer. ¿Cuál es la característica principal del esquema Ponzi? Pues que tu inversión nunca llega a ser invertida. O en su totalidad, o un gran porcentaje de tu inversión no llega a ser invertido. Creo que la clave aquí, lo que hay que mencionar es que la promesa es que tú vas a invertir tu dinero y que de ahí vas a recibir rendimientos. Lo que no se menciona es que esos rendimientos te los voy a dar yo del dinero de alguien más. O sea, te robo a ti, Pablo, para darle los rendimientos a Pedro. Ese es el punto y esa es la naturaleza del esquema Ponzi. Te Llega digo que momento, voy a invertir tu dinero, pero no lo voy a invertir. O sea, en realidad tu dinero lo voy a utilizar para pagar rendimientos. Entonces se vuelve una burbuja enorme. Y se vuelve una burbuja enorme en donde al inicio es sumamente atractiva y funciona, ¿no? Funciona para los de arriba, ¿no? Porque ya los de a mero abajo pues ya terminan. No. Llega un momento en el que funciona esto se vuelve para todos los que llegan hasta que hay un momento en donde esto se vuelve incontrolable. ¿Por qué? Porque el dinero no está produciendo. El dinero no es que valga más, el dinero no es que produzca más. El dinero simplemente lo que se hace es que pasa de una bolsa a otra bolsa para pagar esos rendimientos. Y por lo general al inicio esto puede durar años, ¿no? Pero es funcional. ¿Por qué? Porque todo depende de que la empresa esté constantemente captando dinero, ¿no? Y si la empresa capta dinero constantemente, va a tener para pagarle el rendimiento a los inversionistas. El problema está cuando la captación baja, cuando ya no se puede sostener. Cuando ya no puedes seguir estafando, porque ya estafaste a la mayor cantidad de gente que tenías a tu alcance, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema. Y ahí es donde la burbuja revienta. Y ahí es donde los que estaban dentro de este esquema Ponzi pierden su dinero, ¿no? Y ese es el gran problema. Y la realidad, Mar, es que los esquemas Ponzi se multiplican en México y en el mundo. Pero hoy en día hay cualquier cantidad de empresas basadas en este esquema que operan, que ofrecen sus productos, que ofrecen la oportunidad de inversión y que en lo único que va a terminar eso es en reventar. Porque ese es el único camino y la única manera de terminar un esquema Ponzi, que reviente. Entonces, a ver, hemos tenido muchísimos casos en México, desde Grupo Aras en Chihuahua, recientemente la empresa Yox, que fue sumamente conocida y que tenían un esquema de apuestas y que trataban de disfrazar absolutamente todo. Sí, y que otra de las características de estas empresas es que nunca te saben dar en dónde voy a invertir. O sea, siempre la información es dudosa. La transparencia es nula. Poca transparencia. Y confía en la empresa y confía en el rendimiento. Y la receta secreta, ¿no? Que no sabes ni dónde van a invertir tu dinero. O te dicen que lo van a invertir en algún lugar, pero realmente pues no se invierte nada. Y a ver, hay muchas empresas que lo hacen bien, que hacen bien su fraude y que
parte del recurso que captan sí lo utilizan para comprar activos, para comprar o para invertir en activos, pero es un porcentaje muy pequeño y es con la intención de hacerle ver al inversionista que sí hay algo. La realidad es que no lo hay, o la realidad es que lo que hay no es suficiente para cubrir toda la inversión que están captando. ¿Qué otros ejemplos tienes o que se te viene a la mente de esos fraudes que ha habido aquí en México? A ver, pues es que hay muchísimas empresas, ojo, pero a ver, vámonos al caso del Grupo Aras, basado en Chihuahua. Ellos llegaron a captar más de 1,200 millones de pesos en 5 años. Wow. Ofreciendo, pues ¿cómo le haces? Pues muy fácil. Hasta Adela Micha fue, ¿no? Personalidades importantes llegaron a ir a dar la cara por esa empresa en eventos, en congresos. A ver, no, pues te pagan por promoción, ¿no? Son empresas que se vuelven, empresas por decirle de alguna manera, pero son empresas, organizaciones que se vuelven expertos en cómo vender su marca y en cómo hacerle creer a la gente que esto es real. En el caso del Grupo Aras hubo gente que perdió su casa, hubo gente que sacó hipotecas para invertirlas. Funciona como una especie de fiebre del oro en donde no te puedes quedar fuera. Que también en el tema del esquema Ponzi, yo sé es una estafa y todo, pero el usuario, el inversionista, tiene cierta responsabilidad. ¿Cómo vas a invertir en algo así a nivel hipotecar tu casa? O sea, el nivel de riesgo que estás tomando, por más que te platiquen y te laven el coco y te digan, no, ¿sabes qué? No hay nada de riesgo en esto. Pues sí, pero no voy a dejar mi patrimonio, mi casa, la casa de mi familia, por invertir en algo de dudosa procedencia, porque a fin de cuentas no pueden comprobar nada. No, y a ver, a mí me gustaría decirte es que todo depende de la educación financiera que tengas. Pero no necesariamente. No, he conocido muchísimas personas que tienen un nivel de educación financiera bastante bueno y que terminan cayendo. Es tan sexy, tan atractivo, tan seductor el esquema de venta o de captación que tienen estas empresas que cualquier persona puede terminar ahí. Y vuelvo al punto, es como una fiebre del oro o una fiebre que se va, es como el COVID, que se va contagiando. Se va contagiando de una persona a otra. Cuando llega un amigo tuyo, una amiga tuya y te dice, oye, estoy ganando el 10% al mes, me lo están depositando todos los días. ¿Qué te genera eso? Te genera una necesidad y te genera no puedo quedarme fuera de esto, un FOMO, ¿no? Es un FOMO, sí. Básicamente, que el FOMO es el fear of missing out, ¿no? El miedo a quedarte fuera. Entonces, se vuelven esquemas que te atrapan y tienes que estar constantemente a la defensa de esto porque es muy fácil que caigas. No, y es un tema que se da a base de la manipulación. O sea, la forma de venta es por manipulación. Que si no estás, si no perteneces, es porque tú no puedes. Y es porque tú no deberías. Ojo. Y siento que hay un tema de... Y también es donde entran los esquemas piramidales. Porque justamente están hechos de tal manera en donde las personas traigan a más personas, ¿no? Y conforme tú vayas trayendo a estas personas, tú mismo vas a ganar más. Entonces tu interés de que tus conocidos inviertan es enorme, porque vas a ganar más dinero. Y si llega tu mamá, tu papá, tu amigo, tu primo, lo que sea, una persona de confianza, a decirte, yo ya estoy haciéndolo, yo ya estoy ganando y yo te puedo decir que es confiable, lo más seguro es que caigas, ¿no? Entonces, esa es la manera en que estas empresas te van jalando y te van haciendo que nunca pares de invertir en ellas, de invertir entre comillas, claro. Vuelvo al punto, ¿no? Algo que me gustaría que nos quedara claro aquí, ¿cuál es la diferencia entre esquema Ponzi y esquema piramidal? Porque por más que tienen similitudes, creo que sí hay diferencias. No, a ver, el esquema Ponzi es Para que la gente le quede claro. El esquema Ponzi es un tipo de esquema piramidal. El esquema piramidal es muy sencillo, ¿no? Personas que traen otras personas y que esas personas que van llegando pues se van acomodando abajo de las personas que las fueron trayendo. Claro, pero no necesariamente el esquema piramidal
necesariamente sea un fraude, porque hay No, varios esquemas no, piramidales hay como Mary empresas. Kay, como otras empresas que sabes que sí Mary Kay es están un caso de éxito enorme y fue, creo yo, el primer gran esquema piramidal que se creó. A ver, no te tienes que ir muy lejos, el mismo OmniLife es un esquema piramidal. Y no quiere decir que es una empresa mala, no, es un esquema de venta. Es un esquema de atraer mercado y de que sí atraer consumidores. tiene algo que ver, bueno, a excepción de Mary Kay, que siento que Mary Kay es una, se podría decir la excepción a la regla, pero la mayoría Traen traen producto. trae buen producto, trae todo, trae buenos catálogos, lo que tú quieras, buen precio. A mí me gusta mucho esa empresa, siento que es una empresa que lo ha hecho bastante bien, pero creo que algo que sí tiene que ver en el tema piramidal con el esquema Ponzi es la forma de vender, que es el tema de manipulación, que es lo que yo casi siempre veo. No, O sea, a ver, es muy fácil, ¿no? Cuando tú lo que vendes es inversión y no haces inversiones, es un fraude. Así de sencillo. El esquema piramidal no es un fraude, es un esquema de venta, es un esquema de crecimiento y es un esquema de venta social, ¿no? De aprovechar a la gente del primero o segundo círculo que tienen las personas y que tienen acceso a eso. Eso no está mal. Lo que está mal es cuando vendes algo que no existe. Eso es lo que está mal. Si tú como Mary Kay vas y vendes un producto de Mary Kay y convences a alguien de que lo empiece a vender, está vendiendo productos de Mary Kay. Si tú como OmniLife estás vendiendo productos de OmniLife y convences a alguien más de que lo haga, aunque tú te favorezcas de eso, eso no es un fraude, es un esquema de venta. Pero si tu esquema es invierte y trae a más gente que invierta y vuélvete promotor de este esquema para que yo también gane, ese esquema piramidal en sí es un fraude, no porque sea piramidal, sino porque lo que vendes no existe. Ese es el problema, ¿ok? Entonces, la realidad es que para esquemas fraudulentos, el esquema piramidal es muy exitoso, ¿no? A ver, no hay mayor herramienta de venta o una herramienta más eficiente que el boca en boca. ¿Estás de acuerdo? El boca en boca es el esquema de venta más exitoso que puede haber, por sobre cualquier otro. El esquema piramidal explota justamente eso, el boca en boca, la confianza. Entonces, es por eso que se vuelve en algo seductor. claro. ¿No? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros para identificar cuando es una estafa? ¿Cómo podría identificar la gente cuando es un esquema Ponzi? Porque te lo arman súper bien, te hacen hasta todo, o sea, parece que fuera una... Es más, yo he visto esquemas Ponzi o esquemas de dudosa procedencia donde te dan tu acta de que están registrados en el SAT y con eso ya comprueban de que, oye, no, que cualquier persona puede estar, no, Porque te entonces... dicen, estamos constituidos. No, ve, aquí está mi SAPI, estamos constituidos, somos reales. ¿Qué significa Claro, eso? pero es que te digo que te lo arman también, que te hacen cosas para que pienses que es real. A ver, ¿Cuál es la manera de identificarlo? si eres un esquema de inversión, lo primero que tienes que ver es que es una empresa regulada, que sea una empresa que tenga el respaldo de una certificación de las autoridades, primero que nada, ¿no? Es lo primero que tienes que pedir. Si no lo son, de entrada, llevas todas las de perder. No, ya es un foco rojo. Ya es un foco rojo, un semáforo rojo, ¿no? Eso es lo primero que tienes que exigir, lo primero que tienes que ver, ¿no? De entrada. Segundo, pues yo te diría, a ver, cualquier empresa que ofrece rendimientos mensuales exorbitantes como los que ofrecen ellos, por supuesto que son un esquema Ponzi. No hay manera de que puedas mantener tú a tus inversionistas un esquema que te dé un 10% mensual. Es dinero fácil. Y el dinero fácil, la realidad es que por lo general termina mal. Punto. Entonces, a ver, es tan fácil como ponerme a pensar y decir, ¿en qué tipo de negocio puedes producir de manera mensual un 10% para que se lo entregues a los inversionistas? No, pues en ninguno. Pues no. Entonces, digo, sí hay
totalmente legales, ¿no? Entonces, al final de cuentas... Sí, pero alguien que sea una empresa honesta, leal, lo que tú quieras, pues no. Entonces, no existe. Y a ver, invertir siempre es un riesgo, aún en empresas reguladas. Pero cuando tú inviertes en un esquema Ponzi, el riesgo es del 100%. Y claro, a ver, hay gente... No, y hay algo que yo siempre menciono, y que es esta frase de que quien te dice que no hay riesgo, te está mintiendo, porque en las inversiones siempre, hasta todas, la más segura, hasta los CETES. hay riesgo. 100%. Entonces, como que si esa es la bandera con la que navegan, pues ya es un poco súper rojísimo, porque... Sin duda, a ver, hay gente porque sí hay riesgo, siempre hay riesgo. Claro, hay gente que llega, por ejemplo, que me dice, oye, voy a invertir aquí. Digo, pues es un esquema Ponzi, ya. Vas a perder tu lana. Me dice, no, es que yo sé que es un esquema Ponzi, ya lo sé, pero mi estrategia es estar 3 meses nomás. Mi estrategia es estar 6 meses nomás y después voy a sacar mi dinero antes de que explote. A ver, yo estoy en contra de eso. Hay gente que lo hace. Aquí el punto es, tú no sabes cuándo va a explotar la burbuja. No puedes ser la última persona y te toca a ti, tú ¿no? puedes estar justo cuando explote. Y si estás justo cuando explote, ya te quedaste ahí. Y tu dinero, pues, no va a estar de regreso nunca, ¿no? Creo que el consejo y lo que a mí me gustaría transmitirle a todos es que si tienes la oportunidad de entrar a un esquema Ponzi, desaprovechala. Desaprovechala, no entres, porque lo más seguro es que sí pierdas tu dinero. Y más porque hay muy pocas herramientas para defenderte una vez que ya haya explotado la burbuja. ¿Dónde encuentras a los que la crearon? Ya se fueron con todo el dinero, ya desaparecieron, ya ni por la faz de la tierra. Los dueños de las empresas que hemos mencionado no sabemos dónde están. Es más, no los vamos a volver a ver. Y no lo van a volver a ver. Ya se fueron del país, seguramente. Seguramente. Entonces, es muy difícil que la ley pueda hacer algo por ti cuando inviertes en estas empresas, ¿no? Bueno, y más en países como México, ¿no? En donde el Estado de Derecho es, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, la realidad es que una vez que estás ahí adentro y te explota, no va a haber nada que puedas hacer. Ya perdiste tu dinero. Y si tu dinero venía de hipotecas, venía de tus ahorros de toda la vida, lamentablemente lo vas a perder. ¿Cuánto nos cuesta recaudar ese dinero, ahorrar o generarlo, como para que alguien con la mano en la cintura llegue y te diga, te voy a dar estos rendimientos y desaparezca? O sea, realmente creo que sí es algo triste que se pueda dar, que se den. Es algo triste que se dé con tanta facilidad en México y que no haya unas consecuencias para los que lo siguen haciendo, porque a fin de cuentas, pues sigue existiendo. Y cada vez te lo disfrazan de otras maneras y salen de otras formas. Son buenos para el marketing. Ándale. ¿Cuál sería el consejo que le darías a estas personas que tienen la duda o que les ofrecen este tipo de inversiones? No lo hagan nunca. No se metan ahí, no inviertan nunca en empresas donde no saben en qué se va a ir su dinero, cómo va a ser utilizado. No inviertan en soluciones mágicas, no inviertan en empresas que les digan, es que me das tu dinero y yo te doy algo a cambio tan grande como esto que te estoy diciendo. Eso no es cierto, eso ya de entrada es un discurso hueco y vacío. Y generar dinero es difícil, generar productividad es difícil, generar rendimientos es difícil, generar esos rendimientos que ellos ofrecen es todavía mucho más difícil. Entonces la única manera de poder ofrecerlo es con estos esquemas que tienen más de 100 años. Y sobre todo, y creo que el consejo principal es no inviertan en empresas que no estén reguladas en México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Muchísimas gracias por escucharnos en nuestro podcast. Espero y nadie caiga. Vean las banderas rojas, por favor. Y nos vemos en el siguiente podcast.